Buen día a todas y a todos. Este es un podcast para la Facultad de Derecho de la Unidad de Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y tiene que ver precisamente con ese tema de los jueces de elección popular. Este tema lo voy a aterrizar desde la filosofía de la ciencia, así como de la filosofía del derecho, y obviamente desde el garantismo penal, desarrollado una parte por Ferrayol y otra parte por los neoconstitucionalistas, porque es bastante relevante. Bueno, si lo pensamos seriamente, parecería posiblemente absurdo o como una solución bastante equívoca, si sabemos que el derecho es una ciencia, como lo pudiera ser la medicina o la educación o la ingeniería o cualquier otra ciencia, matemática o de ciencia dura o ciencia social. Pensar que un buen profesionista que puede garantizar un trabajo que tiene que ver con la aplicación de un conocimiento a una persona que sea de elección popular. Por lo siguiente, sería poco probable que nos imagináramos que a nuestros hijos y a nuestras hijas les vamos a llevar a escuelas o instituciones educativas donde van a existir profesores que están elegidos por elección popular, es decir, que todos, la mayoría del país, votáramos cuáles fueran los mejores maestros. Parece, bastante desatinado, ¿no? Porque finalmente quien debe ser maestro pues debe pasar un examen y además debe estar cubriendo exámenes continuos y constantes. Y además porque sobre la materia de educación hay toda una ciencia que se refiere precisamente al cómo educar, y además pues porque también hay lineamientos no nada más teóricos sino también jurídicos e internacionales desarrollados por ejemplo por la UNESCO. En el caso de la medicina pues sería muy similar. Yo dudaría si estuviera enfermo en acudir a un hospital público en donde los médicos hubieran sido elegidos por voto popular, es decir, que el pueblo haya decidido quién va a ser el mejor médico para desempeñarse en los hospitales de nuestro país. Creo yo obviamente que también ahí para ser médico debe ser una persona que debe presentar examen y debe estar preparado para esa función, pero no nos resulta tan descabellado pensar en que los jueces pueden ser de elección popular. Y no, sí es cierto, sí hay algunos países como Estados Unidos que en el ámbito de los estados, que son independientes y autónomos, soberanos, en algunos de ellos hay jueces de elección popular, pero de todos modos Richard Posner, que es uno de los autores en doctrina, pues sí señala que esos jueces sí no son del todo ni independientes, ni tampoco son imparciales, puesto que sus ideologías políticas pues tienden hacia favorecer hacia el grupo que los eligió. En el caso concreto, pues en relación con los jueces, es lo que es más garantista. Obviamente sabemos que es ese tema de la independencia judicial, y lo sabemos precisamente porque hay toda una teoría desarrollada desde Montesquieu sobre esa separación de poderes, que es bastante importante, que tiene que ver no solamente con que el poder no se concentre en una sola persona, sino que además esos tres poderes en los que se divide el Estado, en poder judicial, poder legislativo y ejecutivo, pues hacen contrapesos unos con otros, es decir, se autolimitan para que ninguno de ellos tenga exceso de poder. Y en el caso concreto del poder judicial, pues sobre todo tomando en consideración a Ferrajoli, pues establece que el Poder Judicial no es un poder político como los otros dos, y por lo tanto democrático, sino que es un poder saber, es decir, no depende de una ideología política, sino sobre todo del conocimiento científico que tengan los jueces, igual que un profesor, igual que un médico. Entonces, si sabemos que un pueblo o los pueblos en la historia milenaria siempre han tenido como un valor fundamental la justicia para poder encontrar muchas soluciones sociales internas, pues obviamente esa función no se le delega a poderes políticos que operan sobre mayorías, sino a personas que deben de garantizar un conocimiento científico
y que operan nuevamente en relación a un saber. Por eso Ferraioli en el libro Derecho y Razón señala que en el Poder Judicial es un, es un mayor saber que poder, y genera esa frase de mayor saber, menor poder, a mayor poder, menor saber, y señala que en la estricta jurisdiccionalidad los jueces deben de tener el menor poder posible y poder ejercer mayor saber. Bien, en relación con ese tema, sí hayan existido obviamente muchos comentarios al respecto, a favor y en contra. Los que están a favor de designar jueces de elección popular, pues señalan que los exámenes de los jueces no están garantizados que pasen por un examen de mérito o un examen de oposición, sino que pues hay muchos comentarios sobre que hay dedazo, que hay imposición. Bien, sobre ese tema, no es un tema en relación con la elección popular o la no elección popular. En todo caso, sería un poquito, pues, depurar un poquito las reglas para que mejorasen que sean más claras y que sean más estrictas las leyes para que se pueda designar jueces, pero sobre todo un factor importante que tiene que ver obviamente esa separación de poderes. Lo que se ha observado y analizado en nuestro país, pues es que a diferencia de otros países, nuestro país es un país excesivamente presidencialista. Es decir, por ejemplo, en la mayoría de los países europeos no es tanto el presidencialismo, no figura tanto la figura del presidente, sino más bien el Parlamento o el Congreso, que es el que genera y crea las leyes, es el que tiene un poquito más de fuerza conforme a los demás. Y obviamente, pues el Poder Ejecutivo queda un poquito más débil, el Poder Judicial pues queda como un contrapoder que entre los dos se autolimitan. ¿Por qué? Porque la solución es más sencilla. Muchas de las críticas que se han generado hacia el Poder Judicial Federal en México pues tienen que ver con ese arbitrio judicial, es decir, que los jueces resuelven en pocas palabras como les viene en gana, y no aplican el derecho. Pero si tomamos en consideración que el juez, conforme al positivismo, es un juez boca de la ley, entonces entre más claras y mejores leyes tengamos, pues es más difícil que el juez pueda hacer lo que le pegue la gana. El problema entonces es un tema de control judicial que ejerce como contrapoder el Poder Legislativo. Es decir, mucha del problema en México de la arbitrariedad judicial, la solución no está precisamente en que el juez sea de elección popular, sino más bien la solución la tiene muy clara el Poder Legislativo, que cree y mejore las leyes que tenemos para hacerlas mucho más claras, porque pues lo que se ve en nuestro país pues es una cuestión de legislación bastante crónica en dos sentidos. En el primer sentido, porque hay un exceso actividad legislativa en relación a la creación de leyes. Nuestro país tiene millones y millones de normas jurídicas. Algunas son normas fundamentales, otras son normas, otras son metanormas o normas sobre normas. Es imposible que un abogado conozca todo el derecho en nuestro país, es muy difícil, precisamente por ese uso excesivo de la norma. Inclusive a nivel constitucional, la Constitución mexicana no solamente es una de las que tienen más reformas, ahorita creo llevamos como 700, más de 700 reformas, aproximadamente 750 prox, que es demasiado excesivo, ¿no? En cuanto a otras constituciones que inclusive son mucho más viejas, mucho más simples, como la de Estados Unidos, que es de 1700, pues casi no tienen reformas, ¿verdad? Entonces, o lo que ellos llaman enmiendas, son muy pocas realmente las que tiene la Constitución. Y es una Constitución pues, bastante delgada, bastante simple, es más bien fundada en principios, mientras que en nuestro país es bastante extensa. Entonces, creo que hay mucho que hacer por parte del Poder Legislativo para poder simplificar y mejorar las leyes que los jueces tienen que operar, y que obviamente que entre más claras sean las leyes, pues menos arbitrariedad judicial se produce.
Y pues también, sobre todo, pues bueno, que el saber jurídico, el poder judicial, pues opera sobre dos bases, un saber jurídico y un saber probatorio. El saber jurídico es qué es el derecho, ¿verdad? Cuáles son los derechos que existen. No es un tema tan simple o sencillo, porque no nada más es saber qué hay en las normas, sino que hay en el orden jurídico actual, que es lo que se va generando a través de la jurisprudencia, que en Estados Unidos se le llama precedentes y que también es una parte racional argumentativa muy importante. Y también, pues sobre todo, qué hay en el plano interamericano o internacional. Este tema también es bastante importante en nuestro país, puesto que este, no nada más se trata de que las leyes estén conformes con las constituciones de los estados y a su vez con la Constitución Federal, sino también que exista esa conformidad o esta simetría de derecho y justicia en relación con los tratados y convenios internacionales o lo que es el orden convencional, y que exista pues un sistema bastante organizado y simétrico sobre estos planos, ¿no? Y obviamente pues sobre la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto requiere obviamente un conocer sobre el derecho, qué es el derecho, qué es lo que protege. Y en esta parte, el Poder Judicial no puede ser democrático, es decir, el juez, por ejemplo, el juez penal, no puede condenar porque la mayoría así lo quiera. Tendrá que absolver a una persona si no existe ese saber, es decir, si no existe un saber correcto por parte del juez de lo que es el derecho, cuáles son las prohibiciones y cuáles son otros derechos que afectan, sobre todo de víctimas u otros participantes. Y el otro saber obviamente es el saber probatorio. El juez no puede condenar a una persona sin pruebas. Y entonces eso es una actividad obviamente pues que se pega mucho a un estándar científico, que no se puede dejar hacia personas de elección popular que tienen que ver con una ideología. Entonces, sobre esa parte, sobre el saber jurídico, el saber probatorio, pues el juez tendría que absolver aún y cuando el presidente o el gobernador o toda la sociedad quisiera que se le condenase. Y viceversa, es decir, el juez tendría que condenar aún y cuando todos o la mayoría quisieran que este, se absolviera a una persona, porque no depende de las democracias ni de lo que quieran los demás, sino depende de las pruebas que existan, de la evidencia y sobre todo pues del conocimiento sobre el derecho, de las normas que son estatales, federales, constitucionales y convencionales junto con la jurisprudencia. Entonces, pues esa forma de garantizarlo nada tiene que ver con la elección popular, tiene que ver más con ese saber técnico o lo que le llamaban algunos como Jürgen Habermas como la tecnocracia. Entonces, pues sobre esos temas hay mucho que debatir, ¿verdad? Desde si México obedece o no la jurisprudencia de la Corte y la Convención Americana sobre el tema, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa, que tanto el juez está ligado a ese saber, a ese poder saber de qué es lo que dice la jurisprudencia y qué es la justicia, pero sin embargo, qué es lo que dice por el contrario la Constitución y nuestras leyes, y la postura tan difícil que tiene el juez ante pues una condena a nivel internacional y una jurisprudencia que es obligatoria, y pues las leyes que le impiden también o le dificultan su labor de decir el derecho, la jurisdictio. Esa es una parte importante. También hay que entender que el derecho se maneja en muchas pues, líneas de conocimiento, desde el positivismo, que están muy apegados a lo que dicen las normas, el pospositivismo o el neopositivismo, desde el también naturalismo, neoconstitucionalismo y otras áreas, en donde entre ellas, pues bueno, que son corrientes científicas y teóricas, entre ellas pues se plantea también que no nada más es el tema del derecho, hay mucho que hacer por parte de la estructura normativa y obviamente por parte del Poder Legislativo como un freno al Poder Judicial, que a su vez el Poder Judicial representa también un freno hacia el Poder Legislativo cuando éste emite normas inconstitucionales o en todo caso inconvencionales, porque también
los tratados internacionales forman parte de la Constitución conforme al artículo primero constitucional, sino que además pues también plantean una parte irreductible que tiene que ver con la persona del juez. Y aquí, pues su ideología religiosa, política, su estado de ánimo, etcétera, etcétera, pues como a todas las personas y a todos los científicos, pues sí pesa también, ¿no? Es decir, por ejemplo, un Newton, que desarrolla eh, que desarrolla sus matemáticas, pues nunca fue libre de sus ideas religiosas, sobre todo protestantes, ¿no? Entonces, pues muchas de sus ideas que tienen que ver con el cálculo, pues estaban también ideologizadas sobre esas ideas religiosas. O como Stephen Hawking, que también es un físico que es ateo y que pues muchas de sus teorías se desarrollaron, por ejemplo, en el tema del Big Bang, cómo explicarlo sin la necesidad y presencia de Dios. En el caso concreto de los jueces, bueno, pues eso también no se puede desvincular. El ánimo del juez, sus sentimientos, sus emociones, siempre interfieren a veces en la interpretación. Por más claras que sean las leyes, siempre este estado de ánimo va a influir un poco, pero eso no se soluciona tampoco, a mi consideración, con una elección popular, sino más bien con fortalecer, obviamente, el Consejo de la Judicatura y obviamente pues también con atención a la persona del juez, en el sentido de que de que se evite en lo posible lo que le llaman el burnout, o que el juez pues quede tan lleno de asuntos que finalmente lo empiece a afectar psicológicamente. Entonces obviamente tiene que recibir terapia, pero sobre todo pues una adecuada elección a través de exámenes de mérito o exámenes de posición que van a permitir garantizar tener a una persona con un nivel académico e intelectual importante, y no precisamente de elección popular. Entonces, esa parte, pues creo yo también es importante. Igual es importante para el control de los jueces, el control político, pero no del Poder Ejecutivo, sino de la prensa. Sabemos que en Estados Unidos la prensa tiende mucho a entrar a las audiencias y pues hacer dibujos o hacer reportajes sobre lo ocurrido en un juicio determinado. Y también y la prensa tiene esa facultad obviamente garantizado por la libertad de opinión, pues de criticar la mala actuación de los jueces, y que esto permite obviamente pues que en el caso concreto el Consejo de la Judicatura pueda entrar a estudiar vía queja por prensa la actuación del juez y correrlo conforme obviamente las normas procedimientos establecidos. Este, y pues esa parte es importante, pero sobre todo pues garantizar esa independencia, porque si un poder judicial no es independiente, pues entonces generalmente interfiere, o lo que se trata de interferir es el ejecutivo dentro de ese otro poder que es el judicial, que eso es lo que se viene generando en nuestro país, ese demasiado presidencialismo, ¿no? En el caso concreto de México, pues obviamente no podemos pensar que un maestro diga que va a enseñar su clase eh, conforme a los lineamientos del profesor. Obviamente tiene un peso con los lineamientos de la UNESCO y lineamientos sobre temas de educación, pero nunca va a haber un conflicto directo con el presidente, porque la SEP es una oficina del Ejecutivo, al igual que el IMSS, que aunque no es una oficina directa del Ejecutivo, pero sí está un poquito descentralizado, pero sí depende mucho de lo que diga el Ejecutivo. Y al parecer es lo que le molesta al presidente, que el Poder Judicial funcione realmente como un poder independiente y que le diga no a las reformas del presidente, o a, la reforma, o a los propósitos del gobernante. Y parece que esa es más la problemática, pero el problema creo se agravaría cuando tengamos jueces
electos por un partido, que no le digan nunca que no al Poder Ejecutivo. Muchas gracias.